Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este video. Les agradezco por permitir que pueda servirles a través de la explicación de estos conceptos. Aquí tenemos ejercicios de vectores y les traigo a continuación uno en el que podemos seguir aprendiendo y avanzando un poco más en el tema de vectores para que podamos resolver los ejercicios que tengamos en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestra institución educativa, y podamos también apoyar a nuestros hijos, sobrinos y familiares a resolver este ejercicio. Entonces tenemos esto. Dice así: para hacer ejercicio y mejorar la salud, una persona nada a la velocidad de 5 metros sobre segundo al atravesar el río. Si la velocidad del río es de 8 metros por segundo, entonces la velocidad con que verdaderamente la persona nada es: opción A, 89, opción B, raíz de 89, opción C, 13 y opción D, 40. Bien, tenemos aquí este ejercicio con estas 4 opciones de respuesta y vamos a ver si una de estas opciones de respuesta es la correcta. Como nos podemos dar cuenta, se trata de vectores, en este caso vector velocidad, cuando una persona va a atravesar un río. ¿Listo? Obviamente sabemos que no es lo mismo atravesar un río que atravesar una piscina. La piscina generalmente está quieta, no tendría ninguna velocidad. Entonces, si la persona atraviesa la piscina a 5 metros sobre segundo, pues si la piscina está quieta, la velocidad con que nada en la piscina sigue siendo 5 metros sobre segundo. Pero en el caso de un río, todos sabemos que un río generalmente tiene caudal. Hay ríos que son muy caudalosos. Entonces este es un problema que nos sirve para seguir avanzando en este tema de vectores. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver el problema. Páuselo si lo necesitan para tomar notas del enunciado del problema, porque ya a continuación venimos a resolverlo. Muy bien, entonces para entender el problema podemos hacer una gráfica más o menos simple de la situación. Imaginemos que la persona está aquí y va a atravesar el río, como dice el problema. Al atravesar el río, pues sabemos que va de una orilla, va a dónde, pues a la otra orilla. Entonces la persona nada a 5 metros sobre segundo. Y el río, en este caso que no está quieto, se mueve a una velocidad de 8 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces el río, podemos poner el caudal hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es lo de menos en este caso, porque lo que nos interesa saber es lo siguiente. Si en este caso digamos que el río corre hacia la derecha, ¿qué va a pasar? La persona, cuando atraviesa el río, si por ejemplo acá al otro lado hay, digamos, un arbolito, perdonen ahí el dibujo, pero es para representar la situación. Cuando la persona se lance, si está al frente del árbol, no, cuando llegue a la otra orilla no va a quedar al frente del árbol. Eso incluso uno lo ha visto en películas, en series, en documentales, porque el río tiene su caudal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que la persona nada de avance, pues el río lo va a ir empujando, lo va a ir empujando, lo va a ir empujando, y la persona, digamos, va a terminar por acá cuando llegue a la otra orilla, a unos cuantos metros de ese árbol. ¿Listo? Entonces, para que ya nos podamos imaginar un poco más el problema, podamos entenderlo de una manera y asimilarlo más fácil. Bien, entonces ya con este esquema vamos a proceder a resolver el problema. Muy bien, entonces para resolver el problema apoyémonos
colocando los vectores velocidad en el plano cartesiano, en los ejes de coordenadas, en el eje vertical y horizontal. Entonces, la persona, podemos pensar que va a atravesar el río, entonces va en una dirección, digamos, completamente como hacia el frente, como hacia arriba o hacia el norte, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos al frente de la situación, podemos decir que la persona está yendo como hacia el norte o hacia arriba, ¿sí? Para poner un punto de referencia. Y el caudal del río estaría yendo, digamos, hacia la derecha. Entonces, ¿qué necesitamos saber? El ángulo de cada uno de los vectores. Entonces, para el vector P, que sería el de la persona, ¿qué ángulo está haciendo con respecto al horizontal? Como está completamente hacia arriba atravesándolo, es un ángulo recto de 90 grados, ángulo recto. Y el río está completamente hacia la derecha, completamente horizontal, está completamente sobre el eje horizontal. Es como si no tuviera ángulo. Y si decimos si no tuviera ángulo, para que entendamos la idea, es como si no tuviera ángulo. Cuando usted no tiene plata en su cuenta en algún momento, ¿qué número le aparece allí en su cuenta bancaria? ¿Cuánto le aparece el saldo cuando usted sabe que no tiene? Matemáticamente, ¿cuánto le aparece ahí? Exacto, le aparece 0. Entonces, el ángulo aquí de este vector es 0 grados. ¿Listo? Porque está completamente sobre el eje horizontal. El caudal del río va completamente hacia la derecha. Bien, entendida esta parte, entonces ya procedemos a resolver el problema. Aquí nos estamos encontrando con un ejercicio de suma de vectores. Esta situación que estamos teniendo es una suma de vectores. El vector velocidad de la persona y el vector velocidad del río. Entonces hacemos unos pasos simples para cualquier ejercicio de suma de vectores. El paso 1. Necesitamos determinar las componentes de cada vector. Listo, entonces arranquemos con el vector de la persona. ¿Cuál es la componente horizontal? La componente horizontal es el valor del vector por el coseno del ángulo. ¿Listo? Por el coseno de, en este caso, 90 grados. Ok, entonces sería igual a 5. ¿Cuál es el coseno de 90 grados? Cuando ustedes van a su calculadora se dan cuenta que el coseno de 90 grados es 0. Entonces la componente horizontal daría 5 por 0, 0. Ah, ¿cómo así? Pues sí dio 0. ¿Eso qué significa? Recuerden que el 0 representa que no hay algo. Entonces aquí, ¿qué significa? Pues que no hay componente. No hay componente horizontal. ¿Bien? No hay componente horizontal. ¿Listo? Esa parte es importante que la entendamos. No hay componente horizontal. ¿Listo? Ya sabemos que no hay componente horizontal para la velocidad de la persona. Saquemos su componente vertical. Entonces la componente vertical sería el valor del vector, que ya sabemos que es 5, por, en este caso, como estamos hablando de la componente vertical, sería el seno del ángulo, en este caso 90 grados. Y cuando hacemos esta operación,
nos da de una 5. 5 por seno de 90 grados va a dar 5, porque el seno de 90 grados cuando lo hagan en su calculadora va a ser igual a 1. Entonces 5 por 1, 5. Entonces ahí ya tenemos la componente vertical. ¿Y esta componente vertical para dónde va? Pues mirando el vector de la persona, esta componente sabemos que va hacia arriba. Es importante que tengamos eso en cuenta, va hacia arriba. Listo, ahora saquemos las componentes del vector del río. Entonces sería así. ¿Cuánto sería la horizontal? La horizontal sería el valor del vector, que sabemos que es 8 por, como estamos en la horizontal, sería el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Ya habíamos establecido que es 0 grados. Entonces hacemos esa operación y al hacer la operación, ¿qué va a salir? 8 por coseno de 0 grados. Cuando ustedes lo hacen a su calculadora, el coseno de 0 grados es 1. Entonces, 8 por 1 les va a dar 8. ¿Y para dónde va esta componente horizontal? Pues en este caso, como lo propusimos, sería hacia la derecha. ¿Listo? Y la componente vertical sería el valor del vector por el seno del ángulo. ¿Listo? Ya estamos en la vertical. Al hacer la operación, ¿cuánto nos va a dar? 8 por seno de 0 grados. Eso nos va a dar, todo nos va a dar 0. ¿Por qué? El seno de 0 grados es 0 y cualquier número multiplicado por 0 pues va a dar 0. O sea que no hay componente vertical. ¿Listo? Ahí ya tenemos entonces las 4 componentes. Componente horizontal y vertical para cada vector. Ahí ya terminamos este paso 1. Tomen nota de las 4 componentes. Voy a borrar esa parte para continuar resolviendo el ejercicio. Bien, entonces el segundo paso es calcular las componentes del vector, o aquí, vector resultante. Vector resultante porque, como su nombre lo indica, es el que resulta de la suma o de la interacción de estos dos vectores. A estos dos vectores está interactuando la velocidad de la persona con la velocidad del río. Entonces van a interactuar y van a generar un nuevo vector. Este vector, ¿sí? Ese vector es el que estamos hallando, es el que nos pide el problema. La verdadera velocidad, que no sabemos cuál es la verdadera velocidad, podemos ponerle una B, con la que la persona realmente nada al atravesar ese río. Bien, entonces las componentes, ¿cómo se calculan? Pues se calculan teniendo en cuenta cada una de las componentes que ya calculamos anteriormente. Entonces vamos a llamar en este caso el vector resultante, lo vamos a llamar con la B de velocidad. Entonces vamos a decir que la componente horizontal de ese vector es igual a la componente horizontal del vector P más la componente horizontal
del vector R, la componente horizontal de la persona y la componente horizontal del río. Entonces en este caso, ¿qué va a pasar? Pues que, ¿cuánto da la suma? La componente horizontal de la velocidad de la persona, ¿cuánto fue? Vimos que fue 0 y la del río vimos que fue 8, o sea que la componente horizontal dio 8. ¿Listo? Y ahora calculemos la componente vertical del vector resultante. Entonces sería también la componente vertical de la persona más la componente vertical del río. Entonces, ¿cuánto fue la componente vertical de la persona? Fue 5 y la del río fue 0. O sea que nos da 5 metros sobre segundo. Bien, estas dos componentes que acabamos de calcular son las componentes del vector resultante. El vector resultante final, que es, como su nombre lo indica, el resultado de la interacción de los vectores de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, tome nota de estos valores y ya en el último paso calculamos el vector resultante como tal, porque con estas dos componentes procedemos a hacer ese cálculo. Muy bien, entonces en este caso, paso 3, calculamos el vector resultante final. ¿Cómo lo calculamos? Pues con las componentes vertical y horizontal que obtuvimos en el paso anterior. Esas dos componentes que obtuvimos son las componentes horizontal y vertical de ese vector resultante final. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues con esta fórmula. Esto es un poco de Pitágoras. ¿Sí? ¿De dónde viene esa fórmula? Para los que no recuerden bien, esta fórmula viene de lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí aparte. Las componentes de cualquier vector forman un ángulo de 90 grados entre sí, este de acá, 90 grados, y el vector resultante es el vector que va desde el inicio de sus componentes hasta acá, hasta el final, ¿sí? Entonces, ese vector resultante se parece a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Aquí estaríamos teniendo un triángulo rectángulo, 90 grados aquí. Entonces, por eso es que utilizamos esa fórmula. ¿Listo? Entonces, reemplazando los valores tendríamos la componente horizontal 8 al cuadrado y la componente vertical 5 al cuadrado. Y todo eso dentro de una gran raíz. Entonces, haciendo las operaciones nos da 64,25 dentro de la gran raíz, y haciendo eso nos da raíz cuadrada de 89. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta que aparecía en las 4 opciones del inicio, es raíz de 89. Bien, con esto finalizamos este ejercicio.
Sé que estuvo un poco largo quizás, pero la idea era que entendiéramos sobre todo el análisis de la situación. Cuando una persona va a atravesar un río, debe tener en cuenta que el caudal del río va a hacer que la persona se mueva y no va a llegar donde él está parado al frente, sino que va a llegar hacia un lado. ¿Por qué? Porque el río obviamente lo va empujando. Es algo que uno ya puede intuir con la experiencia que uno tiene y con lo que uno ha visto y uno ha observado. No es algo complicado de poder intuir. Entonces, lo que nos pide el problema era la velocidad real con la que está nadando la persona. Bien, entonces la velocidad real con la que está nadando la persona es raíz cuadrada de 89. Ustedes lo colocan en la calculadora y eso les va a dar un número decimal, 9, y les va a dar cierto número. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por poder permitirme que les pueda servir explicándoles este tipo de temas. Los invito a que vean los otros videos. Si les gustó este video, compártanlo. Se pueden suscribir al canal, darles like y hasta pronto. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.